Pensar que ese día transcurría como cualquier día normal, un día sin ningún tipo de altibajos. Pero a las 9:20 de la mañana, mi teléfono sonó. Lo que yo nunca me esperé fue el contenido de esa llamada. Lo que me esperaba con esa llamada, si lo hubiese sabido, probablemente no la hubiera recibido. Si yo hubiese sabido el contenido de esa llamada, probablemente nunca hubiese contestado ese teléfono. Finalmente, esa llamada fue contestada. Yo no podía creer en las palabras de esta persona. Yo no podía creer que era lo que ella me estaba hablando. No podía creer lo que ella me estaba diciendo al decirme lo que me estaba diciendo. Les voy a redactar con mis propias palabras lo que salió de la boca de esta persona. Pedro, te tengo un trabajo. Mi respuesta fue inmediata y le dije, pues bueno, muchas gracias por ese trabajo. Pero inmediatamente ella me dijo, pero el trabajo es un poco especial. No sé lo que pienses después de oír de qué se trata este trabajo. En ese momento, esta persona me dijo, yo tengo un amigo que tenía un hermano y este hermano vivía lejos de esta zona, pero ese amigo estuvo llamando por mucho tiempo a su hermano sin recibir ningún tipo de respuesta. Sin embargo, para él se hizo muy pero muy sospechoso el hecho de que su hermano no le contestara ninguna de las llamadas que él le hacía diariamente. Mi amigo estuvo llamando por un mes entero a su hermano sin recibir el más mínimo contestación de algún mensaje. Él se empezó a preguntar, ¿qué es lo que está pasando con mi hermano? No entiendo qué es lo que sucede con mi hermano. Sin embargo, después de un mes de no haber recibido ningún tipo de respuesta, mi amigo tomó la decisión de agarrar un avión y viajar a la ciudad donde vivía su hermano. Lo que está por suceder en esta parte de la historia, Pedro, me dijo la señora, te recomiendo que tengas mucha discreción. Te recomiendo que seas un poco abierto de mente y que sepas de alguna manera tomar esta información que yo te daré de la manera correcta y que no te afecte, ya que a mí, cuando la recibí, realmente me afectó. Me sentí muy mal por esto. Realmente sentí mucho miedo por lo que había sucedido. Pero sin embargo, me tomé la decisión de llamarte para que tú te hagas cargo de esto. Finalmente mi amigo llegó al aeropuerto de esta ciudad. Tomó un taxi desde el aeropuerto, esperando poder encontrar a su hermano, quizás sin pagar el teléfono, o por alguna otra razón él no le hubiese podido contestar. Ese viaje desde el aeropuerto a la casa de su hermano fue el viaje más difícil que mi amigo pudo haber hecho durante toda su vida, ya que él no sabía qué se esperaría después de llegar a esa casa. Él no sabía con qué se iba a encontrar. El taxi paró enfrente de la casa de su hermano. Él sacó un par de billetes de su bolsa
y se los dio al taxista. Y con unas palabras de agradecimiento le dijo: muchas gracias, señor, que le vaya bien, bajándose inmediatamente del taxi. En ese momento que él se bajó y tomó los primeros pasos afuera del taxi, en ese momento él supo que algo malo había pasado. Él supo que una situación había pasado en ese lugar, ya que nomás se bajó del auto, pudo oler ese olor tan fétido que se venía por todas las casas y por todos los alrededores de esa zona. Hasta el momento él no sabía qué estaba pasando. Hasta el momento él pensaba que eso era simplemente tal vez algún basurero de la vuelta, que pues tal vez había algo allá en ese basurero y el olor tan fétido que se venía era probablemente de basura descompuesta. Eso era lo que él pensaba en ese momento. Esa era lo que él se imaginaba en esos momentos. Sin embargo, conforme él fue empezando a caminar hacia el frente de la casa, pudo ver que pegado a la puerta de la casa había un líquido que salía. Un líquido que había caminado literalmente desde la puerta de la casa hasta la orilla de la calle. Un líquido viscoso de color negro. En ese momento, él sintió escalofríos. Él no sabía qué hacer. Siguió caminando. Al llegar a la puerta, el olor era tan desagradable que prácticamente nadie podía aguantarlo. El olor era tan grande y tan fétido que salía de la casa que nadie podía aguantar ese olor. Sin embargo, él en ese momento ya se esperaba de lo peor. Enfrente de la puerta había un pedazo de alfombra que decía: bienvenidos. Y pues él tuvo que levantar esa alfombra y por abajo había una copia de lo que eran las llaves para entrar a esa casa. Con miedo, con mucho miedo, le temblaban las manos, pero él tenía que hacer lo que tenía que hacer y fue abriendo la puerta. En ese momento que él entró y abrió la puerta, él no podía creer lo que había visto sus ojos. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. La clase de cosa que sus ojos estaban mirando. Su hermano estaba muerto. Había quedado muerto en una silla viendo la tele. La tele yacía encendida todavía. Prácticamente su hermano se había quedado muerto con la tele encendida. En ese momento, él no pudo contener sus lágrimas. Sin embargo, el olor era tan difícil de poder soportar que él literalmente tuvo que salirse para afuera para poder de alguna manera soportar el olor que venía de adentro de esa casa. El cuerpo de su hermano estaba totalmente seco. Los fluidos del cuerpo se le habían salido. Por la puerta donde él había caminado, había salido ese líquido del cuerpo de su hermano hasta llegar a la carretera principal. Era una escena muy, pero muy aterradora. Ver lo que estaba sucediendo en ese momento y ver que él era su hermano y su hermano no había podido estar con él en sus últimos momentos de vida. Sin más opción que el seguir afuera por el olor que era realmente muy, pero muy fuerte, él llamó a la policía para que se hicieran cargo del cuerpo y ver por qué razón o por cuándo su hermano había muerto y en qué circunstancias había muerto su hermano.
llamó a la policía para que se pudieran hacer presentes. Cuando la policía llegó y entró a esa casa, la policía tampoco podía creer lo que veía en ese momento. Esas imágenes eran realmente devastantes. El cuerpo de esta persona que prácticamente se había quedado sentado viendo la tele. ¿Cómo fue que nadie, absolutamente nadie, se pudo haber dado cuenta de lo que había pasado? Cuando el olor del cadáver era tan fuerte que llegaba a muchas cuadras a la redonda y nadie, absolutamente nadie, se había podido dar cuenta. Lo que la policía le dijo al hermano lo dejó todavía más conmovido, lo dejó todavía mucho más mal de lo que él ya estaba. La policía le dijo que su hermano había fallecido hace un mes entero. Hacía que su hermano ya había fallecido durante un mes. Él había estado sentado en esa silla viendo la tele. Increíble. Él no pudo contener las lágrimas al saber que su hermano tenía un mes de haber muerto. Y sin embargo, él no había estado en los últimos días de su hermano. Increíble que nadie se hubiese podido dar cuenta durante todo ese tiempo. Increíble que los vecinos de esta persona jamás sospecharon nada de la muerte de él. Increíble que la tele a todo volumen pudo estar encendida durante un mes entero y nadie, absolutamente nadie, darse cuenta de lo trágico que había pasado a unos metros de su casa. Ahora, me dijo la señora, Pedro, después de haber escuchado lo que escuchaste, después de haber escuchado esta historia, ¿estarías dispuesto a ir a limpiar esta casa? Ya que esta casa la pondremos a venta. Yo, con un semblante totalmente distinto, después de haber escuchado esa historia, de alguna manera pensé y dije, me sentí mal inclusive por la historia que había escuchado. Y pues decidí tomar la decisión de tomar el trabajo y poder ir y limpiar esa casa. Manejé un término de unos 45 minutos más o menos. Cuando estaba llegando cerca a ese lugar, supuse que ese era el lugar, ya que no había ni siquiera llegado al lugar y el olor que salía de ese lugar era tan, pero tan difícil de soportar que yo sabía que estaba muy cerca. Después, bajándome de mi auto, no podía realmente contener la respiración, ya que el olor era tan duro y tan difícil de soportar que no sabía cómo iba a llevar a cabo ese trabajo que me habían encomendado. Decidí caminar un poco por la casa, ir a la vuelta y ver por las ventanas si de repente miraba algo o no sé, el cuerpo de la persona pues ya había sido removido. Pero por las ventanas que daban hacia el sótano de la casa, se alcanzaban a ver muchas, pero muchas moscas que estaban completamente pegadas a las ventanas de ese sótano. Sin embargo, el olor era realmente insoportable y pensar que esta persona hacía un mes que había muerto. Finalmente empezamos a limpiar la casa. Todo salió muy bien, la limpiamos y todo, y al final de cuentas la casa quedó lista para poder ser vendida. A la próxima persona que llegue a esa casa, quizás le dirán lo que pasó, quizás no, quizás nunca sabrá lo que sucedió en la sala de su casa, quizás nunca
lo sabrán. Quizás vivirán con eso el resto de sus vidas.